Hola a todos, ¿cómo están? Soy Nicole Moreira, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Hoy les he traído un tema acerca de lo que es irrigación de miembro inferior. Estaremos hablando entonces de lo que son arterias, peronea, tibial posterior y plantares. Bueno, comencemos. Cabe entonces recordar primero lo que es la terminación de la arteria poplitea. Recordemos que esta arteria se va a dirigir inferiormente y va a dar lo que es una rama, que es la arteria tibial anterior, la cual se va a dirigir a la parte anterior del esqueleto de la pierna. Luego se va a dirigir inferiormente y va a tomar el nombre de tronco tibio-peroneo. Este tronco tibio-peroneo se va a bifurcar en una rama dirigida hacia el lateral que va a tomar el nombre de arteria peronea y una rama dirigida hacia medial que va a tomar el nombre de arteria tibial posterior. Ahora tenemos lo que es el trayecto y las relaciones que va a tener la arteria peronea. La arteria peronea va a discurrir primero aplicada sobre el músculo tibial posterior, luego va a penetrar entre el músculo tibial posterior y el fascículo del músculo flexor largo del dedo gordo y va a llegar a lo que es la cara posterior de la membrana interósea de la pierna hasta llegar al extremo inferior de esta membrana. En gran parte de su trayecto, la arteria peronea se va a encontrar cubierta por el fascículo del músculo flexor largo del dedo gordo y posterior a la arteria y al fascículo del músculo flexor largo del dedo gordo se va a encontrar el tabique intermuscular transverso de la pierna y el músculo sólido. Ahora tenemos lo que son sus ramas. En la arteria peronea vamos a distinguir ramas colaterales y ramas terminales. Dentro de las ramas colaterales tenemos que esta arteria va a dar numerosas ramas musculares destinadas para los músculos vecinos. También va a tener una rama anastomótica transversal, que también puede tomar el nombre de rama comunicante. Esta rama, pues a la altura superior del malleolo lateral, se va a dirigir hacia medial para unirse con una rama análoga que va a dar la arteria tibial posterior. Luego tenemos a la arteria nutricia del peroneo. Esta lo que va a hacer pues es introducirse por el agujero nutricio del peroneo. Luego tenemos a sus ramas terminales. Dentro de sus ramas terminales vamos a distinguir una rama perforante. Esta rama perforante en el extremo inferior de la membrana interósea la va a atravesar y se va a dirigir entonces hacia la cara anterior del esqueleto de la pierna. En este punto pues se anastomosa en lo que es la cara anterior de la articulación del tobillo con la arteria malleolar anterior lateral. También tenemos lo que es la rama peronea posterior. Esta es la prolongación inferior de la arteria peronea. Va a descender posterior al malleolo lateral hasta llegar a la cara lateral del calcáneo. En este punto se va a estar anastomosando con la rama perforante, con las arterias malleolar anterior, con las tercianas laterales y con la plantar lateral. Nuestra siguiente arteria es la arteria tibial posterior. Esta arteria va a originarse de la bifurcación del tronco tibio-peroneo. Va a estar situada medial a la arteria peronea. Va a descender oblicuamente en sentido inferior y ligeramente medial hasta lo que es la entrada del canal calcáneo. Entonces en este punto se va a incurvar hacia anterior para entrar en lo que es la corredera. Y aquí termina dividiéndose pues en lo que son las arterias plantares. Dentro de las relaciones que va a tener la arteria tibial posterior, en esta imagen nos podemos dar cuenta que va a estar ubicada en el plano muscular profundo de la pierna. Va a estar cubierta por el tabique intermuscular transverso de la pierna y por el músculo sólido. Va a encontrarse relacionada anterior y superiormente con el músculo tibial posterior e inferiormente con el músculo flexor largo de los dedos. Aquí algo importante que debemos saber es que el nervio tibial va a estar situado lateral a la arteria y la va a acompañar en todo su recorrido. Dentro de las ramas colaterales que va a tener la arteria tibial posterior, tenemos a numerosas ramas musculares. Estas van a estar destinadas a los músculos vecinos. Luego tenemos a la rama anastomótica transversal supramalleolar.
Esta rama a la altura superior del malleolo medial se va a dirigir hacia lateral para unirse con la rama análoga que va a dar la arteria peronea. También tenemos la rama malleolar medial. Esta se va a dirigir medial y anteriormente sobre el plano óseo. Acá se va a estar anastomosando con las arterias malleolar anterior medial, que es rama de la arteria tibial anterior. Y por último tenemos a las ramas calcáneas. Estas van a estar destinadas al hueso calcáneo y a las partes blandas de la región posteromedial del talón. La podemos observar acá y también la podemos observar en esta otra imagen. Como mencioné en un principio, la arteria tibial posterior va a descender inferiormente hasta la entrada del canal calcáneo. En este punto se va a incurvar hacia anterior para entrar en lo que es la corredera del canal calcáneo. En este punto se va a terminar dividiendo en dos ramas, que estas van a corresponder pues a lo que son las arterias plantares. Tenemos también a lo que son las arterias plantares. Como lo mencioné, pues estas son formadas por la división de la arteria tibial posterior. Una va a estar dirigida hacia medial, que va a corresponder a la arteria plantar medial, y una dirigida hacia lateral, que va a corresponder a la arteria plantar lateral. Tenemos a lo que es la arteria plantar medial. Primero, pues hay que mencionar que estas son vistas plantares del pie. Entonces, lo que va a encontrarse superior va a ser anterior y lo que se va a encontrar inferior va a ser posterior. Y lo que tenemos de este lado pues va a ser medial y lo que tenemos de acá pues va a ser lateral. Listo. Entonces, teniendo comprendido eso, comenzamos. La arteria plantar medial se va a originar de la división de la arteria tibial posterior. Esta, a partir de su origen, se va a dirigir hacia anterior. Tenemos entonces que a partir de su origen, la arteria plantar medial se va a hallar cubierta por el músculo abductor del dedo gordo. Luego va a cruzar la cara inferior del tendón del músculo flexor largo de los dedos. En este punto se va a estar dividiendo en dos ramas, una rama medial superficial y una rama lateral profunda. En lo que corresponde a la rama lateral profunda, que la podemos observar aquí, la podemos observar acá también, bueno, esta rama a partir de su origen se va a dirigir anterior y medialmente sobre los tendones de los flexores, hasta terminar anastomosándose con el arco plantar profundo. Cabe mencionar pues que en estas imágenes solo vamos a poder observar lo que es el tendón del flexor largo de los dedos, porque el flexor corto de los dedos se ha sacado para que podamos observar mejor su recorrido. Luego tenemos a lo que es la rama medial superficial. A partir de su origen, pues esta rama se va a dirigir hacia anterior, en sentido anterior, pasando a lo largo del borde medial del tendón del flexor largo del dedo gordo y se va a dirigir pues por el borde medial del dedo gordo. Y esta rama pues es la que va a constituir la arteria digital plantar medial del dedo gordo, como podemos observar en esta imagen y como podemos observar acá también. Por último, tenemos a lo que es la arteria plantar lateral. Esta arteria se va a originar de la división de la arteria tibial posterior. Esta arteria va a ser mucho más voluminosa en comparación que la arteria plantar medial. A partir de su origen, esta arteria se va a dirigir en sentido anterior y medialmente hasta llegar a la parte media del borde lateral de la planta del pie. La arteria plantar lateral, en la primera parte de su trayecto, se va a encontrar aplicada sobre el músculo cuadrado plantar y se va a encontrar cubierta sucesivamente, primero por el músculo abductor del dedo gordo y también por el flexor corto de los dedos, que como ya mencioné en este caso no se va a encontrar porque se ha sacado para que se pueda observar mejor el recorrido de las arterias. Entonces tenemos que la arteria plantar lateral, al llegar a la altura de la base del quinto hueso metacarpiano, va a cambiar de dirección. Entonces acá se va a dirigir medial y un poco anterior. Y en este punto pues va a formar
que es el arco plantar profundo. Como lo podemos ver en esta imagen, va a estar pasando sobre la base de los huesos metacarpianos. Y como podemos ver en la imagen de acá, también va a estar pasando por los extremos posteriores de los músculos interóseos plantares. Entonces tenemos que el arco plantar profundo se va a encontrar cubierto por el músculo flexor largo de los dedos y por la cabeza oblicua del músculo abductor del dedo gordo. Entonces tenemos que el arco plantar profundo va a terminar en el extremo posterior del primer espacio interóseo del metatarso. En este punto se va a anastomosar con la arteria dorsal del pie. Mencionar también que esta anastomosis es muy importante, debido a que este va a ser el punto de comunicación del sistema vascular plantar con el sistema vascular dorsal. Continuamos con las ramas colaterales que va a dar la arteria plantar lateral. Dentro de sus principales ramas colaterales tenemos las ramas perforantes posteriores, que podemos observar, las he señalado con unas flechitas. Bueno, estas ramas lo que van a hacer es atravesar de plantar a dorsal el extremo posterior de los tres últimos espacios interóseos del metatarso y se van a terminar anastomosando con las arterias metatarsianas dorsales. Como lo podemos ver acá en la imagen. Lo que sucede con la rama perforante del primer espacio interóseo es que esta va a estar formada por la anastomosis del arco plantar profundo y la arteria dorsal del pie. Seguidamente tenemos a la arteria digital plantar lateral del quinto dedo, que también se le puede dar el nombre de colateral externa del quinto dedo. Esta arteria va a nacer de la arteria plantar lateral en el punto que ésta cambia de dirección. Entonces, a partir de su origen se va a dirigir en sentido lateral y anteriormente sobre el borde lateral del quinto dedo. Continuando, ahora tenemos a lo que son las arterias metatarsianas plantares de los espacios interóseos segundo, tercero y cuarto. Estas arterias van a nacer del arco plantar profundo. A partir de su origen se van a dirigir en sentido anterior. Al llegar al extremo anterior de los espacios interóseos, en este punto pues se van a anastomosar con las arterias metatarsianas dorsales correspondientes a cada uno de los espacios, por medio de las ramas perforantes anteriores. Finalmente, estas arterias, después de anastomosarse, pues van a seguir en sentido anterior y van a terminar dividiéndose en dos pequeñas ramas. Una rama dirigida hacia medial que va a constituir lo que son las arterias digitales plantares laterales del dedo que van a tener del lado medial, y las ramas que van a estar dirigidas hacia lateral van a constituir las arterias digitales plantares mediales de los dedos que van a tener del lado lateral. Por último, tenemos a la arteria metatarsiana plantar del primer espacio interóseo. Esta arteria va a nacer en el punto en que el arco plantar profundo se anastomosa con la arteria dorsal del pie. A partir de su origen, como las otras arterias metatarsianas, se va a dirigir en sentido anterior y también se va a estar dividiendo en dos pequeñas ramas. Una rama dirigida hacia medial que va a constituir la arteria digital lateral del dedo gordo y la rama dirigida hacia lateral que va a constituir la arteria digital plantar medial del segundo dedo. En este punto es importante también saber que a partir del origen de la arteria metatarsiana plantar del primer espacio interóseo a veces suele ocurrir que una variante, que estas variantes a veces suelen darse en las otras arterias. Bueno, a partir de su origen, pues esta arteria a veces suele dar una pequeña rama que se va a dirigir hacia medial. Y esta va a seguir lo que es el borde medial del dedo gordo y es la que va a constituir la arteria digital medial del dedo gordo. Pero a veces no se suele dar esto, como es en el caso de las imágenes que he puesto acá. Y pues esta arteria solo la va a conformar, como ya había explicado anteriormente, la arteria plantar medial. Como último punto, y no menos importante, es
Bueno saber que estas arterias, tanto la plantar lateral como la plantar medial, van a suministrar ramas destinadas para los músculos de la región plantar del pie, como para los huesos y las articulaciones contiguas. Hemos terminado la explicación de este tema, espero haya sido muy entendible. Con esto me despido y nos vemos en un próximo video.